Presenta Samsung. Conoce Galaxy S22 Series 5G, que llegó para romper las reglas. Y Fundación Telefónica Movistar, para el programa de educación digital Profuturo. La educación es el camino. Encontralos en www.fundaciontelefónica.com.uy. Recurrir a la biblioteca o a la enciclopedia es cada vez menos la primera opción para jóvenes que están estudiando o que simplemente quieren saber de un tema. Se podría pensar que a lo que se recurre entonces es a textos en la web o, por ejemplo, a Wikipedia, pero muchos jóvenes utilizan YouTube no solo para divertirse o mirar videos musicales, sino para aprender. Un estudio publicado recientemente señala que esta plataforma es una de las principales utilizadas para la educación por adolescentes. Incluso se buscan videos donde un profesor explica conceptos, algo no demasiado distinto de una clase tradicional, pero llevado a un formato moderno y además accesible desde el celular. En las escuelas secundarias de todo el mundo se explican los logaritmos. La palabra es ya complicadita, aunque chula, ¿eh? Pero después de pasar por la escuela, yo no sé si a la gente le queda claro para qué sirve esa cosa y por qué es tan importante. En realidad, los logaritmos son más naturales de lo que parece y sí, efectivamente, son muy importantes. Vamos a tratar de reconciliarnos con ellos. A eso nos vamos a dedicar en esta columna de Disrupción, Tecnología e Innovación, a hablar de esta nueva tendencia, de este fenómeno que se ha impuesto en los últimos años. Gustavo, a ver, te empiezo preguntando así, ¿por qué los jóvenes recurren a videos de YouTube para aprender, para entender, por la preponderancia del video, por la accesibilidad, el lenguaje cercano? ¿Qué es lo que más incide quizás? Bueno, un poco por todo eso. Y también porque, bueno, en YouTube no hay que perder de vista que se suben por minuto 500 horas, ¿no? O sea, la relación de contenido contra tiempo real de cualquiera de nosotros es algo totalmente inabarcable. O sea, nos podríamos poner de acuerdo cientos de miles de personas para tratar de ver todos los contenidos que se suben a YouTube y no podríamos. O sea, de vuelta la relación. En un minuto, 500 horas. Es absolutamente disparatado y inabarcable ese universo. Entonces, ¿Cómo no vamos a encontrar en ese universo espacios donde se puedan de alguna manera resolver esas necesidades? YouTube existe hoy y hace ya bastante tiempo para satisfacer un montón de necesidades, por más que para mucha gente, sobre todo para los públicos quizás no tan digitalizados, la gente de generaciones un poco anteriores, puedan verlo como, sí, YouTube, donde están los videitos, las bobadas. No. Eso es un concepto totalmente arcaico. YouTube tiene, obviamente, un abanico de contenido que van desde bobadas, por supuesto, también tiene bobadas ampliamente difundidas, sin duda, por supuesto, hasta contenidos de enorme calidad. No solamente calidad, hoy vamos a hablar de la educación, que es un capítulo, pero de calidad desde todo punto de vista, ¿no? Entonces, vos decías formato, vos hablabas de lenguaje. Los famosos tutoriales para los que, no sé, bueno, para la cocina, ¿no? Exacto. Para cuántas cosas, para cuando queremos instalar algún electrodoméstico, uno que tiende a usar YouTube. Cuando me mudé solo hice uno para limpiar mejor el baño. Confieso. En vez de llamar a mi madre, me puse en YouTube a ver cómo limpiaba bien. Y bueno, a mí me pasa mucho con temas obviamente, de tecnología. La gente a veces me pasa, hay consultas de, me pasa tal cosa, tengo tal problema. Y obviamente, una de las primeras cosas que yo hago es ver en YouTube qué soluciones hay a esos problemas, los que no sé, los que no sé resolver o los que para mí son nuevos. Entonces, y realmente la experiencia uno encuentra que con mayor o menor nivel de exactitud, alguna respuesta siempre hay. Repito, después también hay muchas cosas que uno puede descartar y hay mucho contenido chatarra. Ahí el tema del algoritmo, como un poco ponía ahí, como siempre se pone, ¿no? Cuando sale a YouTube, el tema del algoritmo también es muy clave en todo esto para justamente ofrecerle al usuario un contenido de cierta relevancia y cierta calidad una vez que ya el usuario está como mucho más interesado en ese tipo de contenido. Y eso no hay que dejarlo tampoco de lado para entender por qué funciona. Vos me preguntabas, ¿no? ¿Por qué es útil para los chicos? Bueno, porque si un chico, una chica, empieza a buscar sobre un tema, quiere saber sobre algo, y después la plataforma le empieza a devolver
más contenido complementario o distinto, hasta incluso mejor que el primero que encontró, porque muchas veces nos pasa que el primer video que encontramos no suele ser la mejor versión de lo que estamos buscando, suele ser una versión posible y después de repente aparecen en las recomendaciones o en el feed del usuario mejores opciones. Entonces, eso te va llevando. Pero para saber, ¿no?, de lo que estamos hablando, a ver, para los que no están metidos en el tema de educación, decíamos, está tan extendido el buscar en YouTube y tenés tutorial para todo, ¿por qué no en educación? Estábamos repasando acá en el equipo varios de los profesores que se han vuelto más populares, ¿no?, en YouTube. Hay algunos españoles, por ejemplo, que la rompen. Para explicar sobre todo matemáticas, parece un gran aliado. Las fracciones, por ejemplo. Sumar, dividir, operar con fracciones. Ahí aparecían videos claritos, donde vos lo mirás y decís, claro, después el chiquilín entiende todo, ¿no? Sobre todo para nosotros que hace muchos años que no ponemos en práctica esas cosas. Viste que tenés también que nos sirve para refrescar, bueno. claro. Después de historia, de geografía, de ciencia, de lo que se te ocurra hoy en día. No encontramos tantos a nivel de Uruguay, de profesores uruguayos que estén abocados a tener su canal y que realmente tengan un éxito considerable, ¿no? Pero, por ejemplo, españoles y colombianos la rompen y algo, evidentemente, algo hay, porque los chiquilines en muchos casos capaz que se quedaron con dudas en la clase, pero acuden a ese videíto y tienen la solución. Veía algunos comentarios a partir de este estudio que citábamos en el arranque, que señalaban, bueno, esta capaz que es una de las revoluciones más silenciosas en materia educativa, ¿no? De cuánto está transformando la educación, y esto no está siendo percibido ni por los padres ni por los propios profesores, que capaz que hasta, porque no es necesariamente un enemigo, al revés, es un aliado quizás. Es que ver algo que es tan grande en relación de amistad o enemistad es absurdo. O sea, es algo que por más que haya muchos profesores o pocos, o más organizados o menos organizados, que quieran oponerse o quieran, no sé, establecer una cierta barrera sobre el tema de la existencia de YouTube, es algo que es como ir en contra de... Es querer tapar el sol con un dedo. O sea, no vas a poder evitar que la plataforma esté ahí, que la plataforma influya, y hablamos hoy de YouTube porque es un caso claramente que tiene un montón de componentes a nivel de comunicación, que son un poco también los que podemos analizar, que influyen en esto, pero después puedo decirte, obviamente, a todos los otros usos que siempre comentamos. O sea, hoy por hoy los chicos no hacen un consumo de contenido de uniplataforma, ni mucho menos, son totalmente multiplataforma y saben qué encontrar o saben qué complementariedad puede tener estar en contacto con determinados temas en cada red social. O sea, saben qué van a encontrar ahí. Entonces, en ese sentido, los profesores, obviamente los maestros, tienen que entender que o se acercan a ese mundo y lo tratan de entender y tratan de ver de qué manera conectarse con eso, o probablemente no van a poder hacer demasiados aportes en ese sentido. Y esto no es ir en contra de nadie, sino todo lo contrario, sino es decir, el fenómeno es demasiado grande, demasiado masivo, demasiado totalmente metido en la vida de estos chicos como para poder pretender que de alguna manera se pueda organizar eso. Simplemente es tratar de orientarlos, y si hay herramientas que son interesantes y que funcionan, tenerlas a mano. O sea. Además, claro, primero, se me ocurre, como profesor puede sacar ideas, ¿no? Eso sin duda. ¿Cómo puedo enseñar esto que me da tanto trabajo? Bueno, anda a YouTube a ver por qué tiene tanto éxito cuando lo explica, no sé, como es el de matemáticas Julio el profe, ¿no? Sí. Por ejemplo. El que veíamos hoy era Derivando, se llamaba también. También, el que escuchábamos hablar de los algoritmos, sí. que ese tiene como una producción bastante... Después hay algunos que son sencillos, ¿no? Es simplemente un profesor con dotes de buen docente, digamos, que frente a cámara lo explica de la manera más sencilla posible, y claro, está la posibilidad de ir para atrás, de revisar y demás. Pero pienso en el docente como tal, de poder verlo como un aliado en cuanto a sacar ideas, y después hasta... ¿Por qué no llevarlos a la propia clase a discutirlos, ¿no? Capaz que con las fracciones, con operar con fracciones, bueno, no amerita tanta discusión, pero seguro que en lo que tiene que ver con historia, geografía, hay videos muy efectistas, digamos, ¿no? Que te simplifican determinada época de la historia. Bueno, que seas el puntapié para después complejizarlo y charlarlo en clase, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay una cosa que es muy importante para entender un poco el contexto de esto, que es la necesidad cada vez más fuerte de reducir los tiempos y optimizar la narrativa de lo que se está contando. ¿Por qué? Porque los chicos están cada vez obviamente más, como decía, no solamente son multiplataformas, son gente que tiene una mentalidad muy abierta, sino que además no están dispuestos a pasar tanto tiempo
en un solo contenido, sino que les gusta ir variando los contenidos. O sea, les gusta ir, y esto está comprobado también con otros estudios, saltando de un contenido a otro. Entonces, cuando un contenido se vuelve un poco lento, un poco pesado, baja el nivel de atención, como creo que esto es muy comparable con una clase aburrida, ¿no? Entonces, eso pasa también. Entonces, estos videos uno ve a veces la duración, 8 minutos, 11 minutos, 12 minutos. Esto está pensado, o sea, hay una lógica que está establecida por quien crea el contenido, que sabe que en esos márgenes de tiempo está la posibilidad de contar determinados aspectos. Obviamente que después, como decía Romina, hay temas que son muy complejos que requieren una cantidad de capítulos que se pueda dar. Pero por algo está establecido. No hay un video subido a YouTube de 2 horas 45, sino que hay muchos videos de 12, 11, 10 minutos, cortitos, con una introducción muy directa, donde a vos te dicen exactamente lo que vas a ver en los próximos minutos, donde te tratan de dar algún gancho, donde también obviamente el carisma del docente o la docente juega mucho en eso, ¿no? Y esto es muy importante. O sea, hay recetas narrativas desde la comunicación que permiten y que ayudan a también encontrarse con un público que ya más o menos sabe lo que va a buscar y también interpreta ese lenguaje, ¿no? Entonces hay como un acuerdo tácito entre el que lo está mirando y el que lo está creando, de que si yo lo hago de esta manera, seguramente va a resultar efectivo que vos te quedes esos 10 minutos viendo ese contenido. Y después, obviamente, el valor agregado de los elementos de animación, los elementos audiovisuales, la música, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el formato. Y después podemos empezar a hablar de cuán exitosos son los explainers, que vos mencionabas al principio, los videos explicativos, que la verdad que está clarísimo, que es algo que funciona y que la gente los busca porque entiende que es algo que tiene un ritmo y que tiene una cadencia que es agradable. Y después, por otro lado, están, sobre todo a mí me encantan ese tipo de videos, los videos que son dibujados, ¿no? Los drawing videos, que están muy de moda también, que son otra gran tendencia, que es te lo narro y mientras lo narro se va dibujando esa historia, ¿no? Entonces es como también otra manera de llegar con menos recursos. Imagínense, vos tenés que, no sé, contar la Segunda Guerra Mundial. Bueno, capaz que no tenés acceso, o claro, hay muchos accesos. Material de archivo, ¿no? Y ese material de archivo muchas veces tiene copyright. Bueno, claro. ¿Cómo hago para recrearlo? Bueno, lo hago con dibujo. Y eso obviamente requiere de técnica, requiere de un equipo de producción muy grande, pero hay canales que lo hacen y los chicos y los grandes aprendemos mucho o refrescamos muchas ideas a partir de ese tipo de formatos. Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta en ese punto de vista. O sea, hay mucha preparación sobre un formato que funciona porque tiene esos elementos que hace que el que lo va a ver ya sabe a lo que se va a enfrentar y no hay sorpresa más que decir estos próximos 10 minutos me los voy a pasar muy rápido, muy bien con este tipo de contenido. Así que en síntesis, o sea, el docente lejos de preocuparse del todo o de considerar que va a ser sustituido, en todo caso más vale que le preste atención, ¿no? Y que lo tome como eso, como una forma más de los chiquilines aproximarse a un tema y tener esa primera... romper esa primera barrera, ¿no? Que después en clase sea distinto, sea otro tipo de aprendizaje, otro tipo de enseñanza, otro tipo de discusión, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando arrancó Wikipedia, o sea, Wikipedia ya existía, pero cuando empezó a hacerse muy popular Wikipedia, también había mucho recelo desde el punto de vista académico o sea, vos no podías no podías presentar en un trabajo y decir esto lo saqué de Wikipedia porque perdías la sí. prueba. Bueno, hoy creo que eso también cambió, o sea, la gente... Toda la sociedad ha ido evolucionando acompañada por estas plataformas y ahora entiende que de repente, sí, obviamente que yo no me voy a meter en lo educativo, probablemente decir que solamente la fuente es Wikipedia no sea suficiente, por supuesto. Pero Wikipedia te sirve para ir a fuentes también. Pero Wikipedia te acerca a fuentes y es otra cosa, ¿no? Tengo varios mensajes. Miren por ejemplo. Carlos de Shangri-La dice: doy clases de matemática y física. No solo recomiendo videos específicos en YouTube, sino que les pido que usen también simuladores. Y si no pueden con todo eso, entonces me traigan ahora sí sus dudas, dice. Hay que usar la tecnología positivamente y enseñarlas a usar adecuadamente, porque también es eso, ¿no? Se puede señalar un material como para después discutirlo en clase y para criticarlo en clase, porque también seguramente, bueno, otra de las preguntas es, justamente Luis dice, ¿cómo se maneja la confiabilidad de lo publicado? Claro, obviamente es un gran tema, por eso también... Me parece que la figura de los docentes en esto, como validadores de recomendación, es decir, es una buena fuente, acá está explicado correctamente, también es algo muy importante, ¿no? Te recomiendo 2 o 3 canales que
en los que yo confío, ¿no? Una claro, cosa así. y que está ese contenido validado, porque eso es algo que está muy interesante que plantea el oyente. YouTube no valida nada, o sea, un video puede tener muchas reproducciones y puede estar lleno de errores o de sesgos conceptuales, sobre todo si hablamos de temas de historia, ¿no? O sea, donde ya la subjetividad empieza a ser mucho grande, porque en las ciencias, obviamente, eso está más reducido, pero en los terrenos donde hay más subjetividad, obviamente, vos podés ver un video, yo mencionaba el caso de los videos dibujados, y yo algunos canales que veo de ese estilo, te das cuenta que de repente hay algunos sesgos, entonces cuidado, ¿no? No es verdad absoluta, y educar a los chicos también en eso, ¿no? En que lo que ven en YouTube, como todo lo que ven en general, esto siempre lo decimos, siempre como que terminamos en el mismo lugar, ¿no? Terminamos en el mismo concepto, es decir, hay que educarlos en tener una mirada crítica, ¿no? Una mirada crítica o una mirada analítica sobre lo que ven. No es, vi esto en YouTube, ya está. No, bueno, viste esto en YouTube, pero en YouTube hay otras cosas, o fuera de YouTube también hay otras tantas cosas muy válidas y muy importantes para formarte. Entonces, entenderlo como eso, como una herramienta más, seguramente muy preponderante, pero bueno, una herramienta más. Mirá la cantidad de mensajes. En este caso, Inés dice: se usa mucho YouTube en la metodología de clase invertida. Los chicos estudian a través de videos u otros materiales en la casa y se discute en clase. La alfabetización digital es fundamental, discernir las fuentes es crucial. Nuri dice, hay liceos que el material de apoyo lo mandan como directamente, el material de apoyo que utilizan son videos de YouTube. Mi nieta lo recibe así, dice. Después, Majo dice, mi pareja es profesor de Facultad de Ingeniería y YouTube es su segunda casa. Después, mira, por ejemplo, Raúl señala, se abre una gran oportunidad para la dirigencia de FENAPES, poner una TV con videos de YouTube a dar clase y se van los más de lo más campante a luchar por sus reivindicaciones, plantea ahí. Bueno, aproveché muchos de esos videos durante la pandemia para ayudar a mis sobrinos adolescentes a estudiar durante la virtualidad. Bueno, sí, el capítulo de la virtualidad y de estos años de pandemia también marcó mucho, ¿no? O sea, si ya había dinámicas o sobre todo partes de los cursos, no solamente a nivel educación media, sino también en educación superior, ¿no? Todo lo que es maestrías, estudios especializados. Muchos docentes, claro, se han pasado a clases grabadas, pregrabadas, que después son entregadas a los alumnos y los alumnos lo pueden ver cuando quieran on demand. Eso también es un cambio muy, muy importante en la dinámica y en la lógica ya. No es solamente el hecho de asistir a clases en horarios determinados, sino que ahora también la educación en muchos aspectos empieza a transformarse en educación on demand, que es autoadministrada por el usuario cuando quiero, como quiero, si lo quiero ver a las 2 de la mañana, problema mío. Después obviamente rendirás las pruebas necesarias para ver si aprendiste lo suficiente sobre lo que te están contando, ¿no? Y eso también es un cambio que ahí sí yo creo que hay algo incipiente. Y en Uruguay siempre eso es recibido, por supuesto, en algunos sectores con cierto recelo, pero también en otros sectores con mucho entusiasmo, como escuchábamos de estos mensajes, ¿no? O sea, gente que se está abrazando muchísimo a esta dinámica. Guillermo dice, es que ya no más cuadernos, o al menos menos cuaderno y más organización de recursos. YouTube, entre otros. El profe debería aportar en la selección de dichos recursos. Eso ayudaría para la calidad del recurso, dice. Bueno, en fin, hay varios mensajes que van por esa línea. Si tuvieran que recomendar alguno que tengan presente. Que veíamos, lo busqué, yo no suelo mirar videos de matemática para divertirme, ¿no? Pero ayer estuve buceando y que estos que mencionamos hoy creo que están buenos, que te bajan a tierra los conceptos. El que sí miro, porque me interesa aprender la historia, pero creo que es bastante didáctico, o sea, que un alumno que tenga que repasar, por ejemplo, para la Revolución Francesa, hay una Revolución Francesa en 10 minutos, como decías vos, Gustavo, hoy, claro, ¿no? De cosas en 10, 15 minutos, y que se llama Academia Play, que es uno español, un canal español, que aparte es con dibujos también, entonces tiene como un cierto valor de producción, como video es lindo de ver, digamos, no es un tipo hablando a cámara y que algo que también, viste que en una época se había generado el concepto de que el youtuber hablaba muy rápido y como que se editaba de una manera que cortaba las respiraciones, era como una cosa como que te dejaba nervioso mirarlo, y eso como que me parece que fue un momento como una moda, pero se aprendió que no es necesario hacer, que no es que el alumno joven, el centennial pierde la atención a los 2 segundos, ¿no? Sino que puede mirar algo de capaz que no de 2 horas, capaz que sí, ojo, pero que en este tipo de contenidos que sea 10 minutos en una narración que no se diferencia
distancia mucho de lo que podías ver en otra época en Discovery Channel, no sé, pero que está bajado al lenguaje y a la duración del formato de YouTube. Mira, en el caso, hoy hablábamos acá en el equipo con Gaby, por ejemplo, también como mamá, dice, no solo los docentes tienen que prestar la atención. Tenemos que, los padres, es fabuloso, ¿no? Para ¿Cuántas ayudar en veces te los ponen deberes después. para ayudar en las tareas? Me mataste con eso, no me acuerdo, ¿no? Bueno, YouTube ahí puede ser una solución, por lo menos para que uno refresque y después pueda ayudar y acompañar también de la mejor manera. Sí, ¿no? y hay otro cambio que para mí es muy difícil, no sé si es difícil, pero es bastante impactante, que es cuando es el alumno el que trae la recomendación, o el hijo a los padres el que trae la recomendación, el que descubre, ¿no?, el contenido. Y eso cambia totalmente también la lógica de toda la vida, que era que los adultos eran los que le decían a los chicos, bueno, por acá o por allá. Eso obviamente va a seguir existiendo, por supuesto, y es totalmente necesario, pero ahora también pasa eso, pasa que el chico es el que, che, mirá, encontré este canal que me encanta, que tiene tal cosa, y para el adulto también es todo un descubrimiento, y se comparte entre ambas generaciones algo que es muy válido, porque también eso es algo que también hay, como me parece, mucho prejuicio, ¿no? En entender que YouTube es solo para los más jóvenes. No, o sea, hay un montón de posibilidades de compartir contenidos e intereses mutuos intergeneracionales, porque hay contenidos que son y están pensados para un público de ese estilo. Entonces me parece que en ese sentido también es interesante ese fenómeno que se da. Mira, tengo más mensajes. Álvaro dice, igual creo que estamos cortos en los controles y los acompañamientos, hay fuerte declinación hacia lo adictivo y la satisfacción inmediata, un aspecto a tener en cuenta. Y Raúl plantea algo muy interesante, dice, hemos visto conferencias de profesionales de primer nivel mundial en nuestro idioma o subtitulados en forma gratuita, y en el momento que viene bien, ¿no? Eso lo mencionábamos como otro aspecto. Siento que la enseñanza del mañana va a ser plenamente audiovisual. Siento que en menos de 50 años los países deberían rever totalmente los sistemas educativos desde las bases, así como las titulaciones y las valideces internacionales de los títulos. Podríamos ir hacia un sistema mundial de educación que cambiaría e igualaría las oportunidades a escala global. Sí. Por eso de que ya uno puede estudiar. Igual saltamos de un video sobre logaritmos a educación global, es muy ambicioso, Raúl, también. Bueno, nos deja ahí planteada la... Y después una última, ¿no?, que para mí también es importante, en el cambio hablamos de formatos, hablamos de estilos, de producción audiovisual, todo esto que influye muchísimo en el impacto y sobre todo en la presión que genera en el que lo ve. Está el tema también del juego, ¿no?, de la cuestión más lúdica. Yo ahí les recomiendo Play Quiz, que es un canal que no es educativo, es un canal para jugar. Pero vos jugás, son retos muy cortitos de banderas, de países, de personajes. O sea, hay como retos para que vos en esos pocos segundos, mientras el video va corriendo, puedas adivinar. Obviamente tenés que jugar, o sea, si te adelantás te das cuenta, ya ves la respuesta, pero bueno, es para jugar justamente. Y este canal se volvió muy popular porque un montón de youtubers y streamers se pusieron a jugar en sus directos en Twitch o en sus y a subir sus propios videos en YouTube, jugando, diciendo, a ver, voy a jugar el de banderas, por ejemplo. Entonces te ponen banderas, obviamente con cosas borradas, o sea, con elementos como para que vos descubras qué bandera es. Y juegan así, y bueno, ese canal es interesante porque vos estás jugando, es totalmente lúdico, pero estás aprendiendo, porque una vez que de repente, si le invocás, perfecto, y si no le invocás, y te das cuenta más o menos qué conocimiento medio, por ejemplo, de geografía en este caso tenés, a través de un juego como ese, de personajes históricos. O sea, realmente me parecía que estaba interesante porque no es solamente pensar en canales que son educativos y que en todo momento te dicen esto es para formación académica, sino también hay híbridos que son canales de diversión, canales de entretenimiento, y que tienen una lógica de juego, pero mediante la cual vos de repente podés estar aprendiendo, y estoy seguro que se pone un padre con un hijo a jugar y probablemente aprendan los dos, porque es más, hasta muchas veces el chiquilín puede ser, o la chiquilina puede ser que sepa más banderas que el propio padre, y me parece que eso también es parte de lo interesante del reto de la tecnología y cómo funcionan estas plataformas. Están reenganchados los oyentes. Gustavo dice, aprendí más en YouTube que en el liceo, universidad y posgrado, pero lo pude hacer gracias a que fui al liceo, a la universidad y al posgrado, y lo digo de veras. Lo uso muchísimo para aprender y para enseñar. Después Anabela dice, en mi caso estoy de acuerdo con la tecnología como herramienta para mejorar la educación, pero siento que hay algo que se pierde en el camino y no sé bien de qué se trata. Por ejemplo, dice, lo que me provocaba entusiasmo en clases y me generaba ese sentimiento fermental sobre algún tema particular era la exposición del profesor.
y poder expresar la opinión contraria y tener la devolución ahí mismo, aclarando el pensamiento de cada uno y de cada individuo. Aclaro que soy de la generación millennial, dice ella. Sí, bueno, puede pasarte, ¿no? Eso de que hay materias que uno las aprendió a querer, digamos, porque en determinada edad tuvo a tal profesor que la rompía, ¿no? Sí, claro. Y que de la forma que hablaba te provocaba, te enganchaba. Bueno, pero en todo caso, como dijimos, esto complementario, ¿no? Sí, sí, porque es verdad, esa lógica de discusión no la tenés, ¿no? En YouTube. O sea, podés dejar tu comentario, puede haber algún tipo de ida y vuelta, pero es claramente el nivel de conversación es distinto. Ahora pienso, a partir de este mensaje, pensaba, bueno, Twitch, los vivos, ¿no? Los streamings en vivo, que la gente a veces, los comunicadores leen los mensajes, o a veces hasta incluso entran en llamada a través de alguna plataforma. O sea, yo creo que hay terreno como para poder llevar ese tipo de dinámicas también a entornos digitales y que después eso se pueda reflejar en un lugar como YouTube. Yo creo que hay lugar para eso y hay ya cosas creadas y lógicas creadas que funcionan, con lo cual es verdad que se va a perder el cara a cara en cierta medida, siempre la virtualidad perdés eso, pero está la chance, ¿no?, de hacerlo. Yo el año pasado en pandemia nosotros dimos, creo que vos también te pasó, Gastón, de dar clase por plataformas, Sí, claro. por Teams o por Zoom, digo, y eso también lleva a que pueda haber debate porque hay una conversación fluida entre las partes. Es verdad que organizarlo es más complicado, pero existe también esa posibilidad. Por eso decía, yo creo que es complementario, pero también hay lugar y hay espacio para esa comunicación virtualizada. Tenemos que ir cerrando y nos quedó hablar, por ejemplo, del negocio de los edutubers en todo caso, ¿no? También, como no solo la vocación de docentes que los lleva a hacer videitos, Sí. sino también que puede ser una fuente de ingresos interesantes, ¿no? Sí, pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? Esto es para algunos, es para unos pocos. Ah, bueno, nos está cortando la sala. Sí, sí, lo hablamos recién afuera de aire, o sea, no nos podemos quedar porque haya algunas decenas, cientos Que de llegan a hacer maestros plata. que llegan a... Hay algunos casos que han salido notas de... Sí, dejó el instituto, dejó de dar clases normales porque su canal de YouTube funciona muy bien. Bárbaro, felicitaciones, pero no sos el común ni sos la media de los docentes que obviamente van a seguir trabajando en las instituciones y que esto algunos lo podrán tomar como un hobby, como un complemento. YouTube no paga demasiado bien y tenés que tener un volumen de reproducciones Demasiado alto. demasiado alto, y si es desde Uruguay, tratar de conquistar públicos de otros países que valga un poco más esa visualización. Entonces después vamos a hablar ya creo que ya lo hemos hablado, pero ese capítulo sobre cómo monetiza YouTube es bastante complejo. Mi sensación es como, bueno, tenemos algunos grandes ejemplos, pero no es aspiracional, sí, pero no creo que eso sea un camino que haga que de la noche a la mañana los docentes se pasen masivamente a ser youtubers. Me parece que no va por ahí. Gustavo, gracias, como siempre. Nos reencontramos Dale. el miércoles que viene. Un placer.